Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar entonces en este tiempo juntos, eh, como lo hacemos cada semana, que nos damos la oportunidad de poder estar estudiando de la palabra. Y el día de hoy, que es martes 1 de junio del año 2021, pues el año se nos va yendo después de estar encerrados, donde sentíamos que el tiempo se nos está yendo muy lentamente, pues ahora estamos muy a las carreras. Entonces, digo muy a las carreras los que vivimos en instituciones que tuvieron huelga y que ahora estamos haciendo lo que no pudimos hacer y llevando a cabo todas las cosas que quedaron pendientes. Bueno, pues ahora estamos llevando a cabo precisamente este proceso de seguimiento y pues haciendo los días un poquito más largos para poder cumplir con los propósitos. Ha sido para mí un cierto reto tratar de pensar cuál sería el formato más adecuado para poder llevar a cabo entonces nuestro seguimiento en cuanto a lo que implica este asunto de estar compartiendo sobre los dones ministeriales. Y yo quisiera entonces, creo que después de mucho pensarlo, lo que voy a estar haciendo es más bien a partir de una cierta característica, voy a tratar de tomar a los cuatro al mismo tiempo para estar hablando siempre alrededor de un mismo enfoque. Entonces, la idea de hacerlo de esta manera es no perder el equilibrio, porque siempre el problema es que en la pérdida de equilibrio, de repente nos vamos por espacios donde terminamos exaltando uno en detrimento de otro. Y bueno, pues si me lo permiten, vamos a intentarlo hacer de esa manera. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que haces, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Dios, danos el entendimiento y la sabiduría espiritual para que las cosas que tú quieres que podamos nosotros entenderlas, lo hagamos a tu manera, Señor. Ayúdanos a no contaminar tu palabra, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento para lo que es sombra y figura de las cosas celestiales, hablarlo precisamente de esa manera, como la oportunidad, Señor, de las cosas que tú quieres hacer. Y gracias, Señor, porque todo esto es posible en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos entonces comentado que en Efesios capítulo 4, en el verso 11 al 13, 14, ¿sí? Están unos versículos que una y otra vez llegamos sobre ellos y que los utilizamos entonces para poder hablar de lo que es nuestro concepto acerca del cuerpo de Cristo. He hablado mucho sobre ellos y bueno, pues ahora quisiera una vez más, cuando estamos entrando en esto, entonces, cuando nosotros decimos que Él constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, comentábamos desde la ocasión anterior, y maestros, tomábamos el argumento de que era más lógico, más congruente tomar la I como un conjuntivo que nos decía que había dos sujetos distintos, a decir un mismo sujeto con dos características. Esto bajo argumentos que ya comentamos en ocasiones anteriores, el hecho de que en el Antiguo Testamento no pudiéramos ver la figura de equilibrio de Jesús, porque él viene entonces hasta el Nuevo Testamento, y entonces en el Antiguo Testamento tendríamos 4 ministerios, y en el Nuevo Testamento tenemos la revelación de uno más que viene a ejercer la función de fulcro o punto de equilibrio entre los 4 restantes. Y por eso es que vamos a estar hablando entonces a partir de estos 4 restantes como puntos de enfoque para cada uno de ellos. Entonces,
¿Qué podemos decir al respecto? Pues lo que podríamos decir nosotros, entonces, me regreso entonces a donde estábamos. Si tomáramos nosotros desde Génesis, en el capítulo 2, podríamos decir que ya desde el primer momento en el que Dios puso al hombre en el huerto de Edén, ya desde ese momento Dios estaba estableciendo 4 límites. Si me permiten, entonces voy a estar tomando este número 4 como referente de las cosas que Dios está hablando a través de la palabra. Y entonces decía, a ver, esto va para acá. Y creo que con el brinco de cosas no va a ser una buena idea. Nada más lo voy a utilizar cuando quiera mostrar entonces en particular. En Génesis capítulo 2, en el verso 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová dice en el verso 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 brazos. Es sugerente la imagen de un río que está unido y que se reparte en 4 brazos. ¿Por qué es muy sugerente? Porque cuando nosotros pensamos en los ministerios, cuando menos en el enfoque que nosotros tuvimos cuando nos convertimos, pues de esos años, por ahí está Mili, de esos años andaré yo y algunos 2, 3 más por aquí, había una distinción, parecía como que si los ministerios estuvieran aislados los unos de los otros. Y si tú eras pastor, entonces el evangelista era diferente, el profeta y el maestro eran distintos. Pero si ustedes notan en el verso 10, el río que sale es un río, ¿sí?, que surge del Edén y que se reparte para rodear, para delimitar entre lo que está adentro del Edén y lo que está afuera, podríamos decirlo de alguna manera, ojalá que no se oiga muy mal, hacia el mundo circundante. Y este mundo circundante, entonces, nos va a servir como punto de referencia, ¿verdad?, de las cosas que están fuera del momento de la intimidad con Dios, del espacio de crecimiento, del espacio de resguardo con Dios. Una de las figuras que hemos dicho de la iglesia es que la iglesia es el Edén de Dios. Y si estamos utilizando estas clases para tratar de dar la identidad de lo que significaría redime, redime se debería de convertir entonces en un huerto como el huerto de Edén, donde sale un solo río, y ese solo río es la presencia del Espíritu Santo, y ese solo río entonces se convierte en el espacio de intimidad entre nuestro Señor Jesús y cada uno de nosotros, ¿sí? Sabemos que Jesús nos ha dicho que Él finalmente una de las figuras de las metáforas acerca de quién es Jesús es que Jesús es el agua viva, y esta agua viva en Apocalipsis 22, verso 17, voy hacia allá, Apocalipsis capítulo 22, en el verso 17, lo comparto, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, Jesús como el agua de vida, ¿sí?, Jesús es de quien cada uno de nosotros entonces estamos tomando y siendo llenados. Ahora, este asunto de Jesús como agua de vida
Podríamos también ponerlo en referencia, si ustedes recuerdan, en Ezequiel capítulo 47, allá por el verso 1, nos dice, me hizo volver luego de la entrada de la casa y he aquí que aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y entonces seguimos viendo cómo estas aguas se van distribuyendo a lo largo del capítulo 47 de Ezequiel. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior y fui fuera de la puerta al camino que mira al oriente y vi que las aguas salían por el lado derecho, siguen las aguas. Y salió el varón que hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos y midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar según, desde si no a nado. Hablando entonces del mover espiritual de Dios, en los años en donde yo me convertí, allá por los años 90, a ese mover espiritual se le llamó el río de Dios. Y entonces, pues cantábamos que nos queríamos meter en el río de Dios y cantábamos que el río de Dios ya llegaba y que nadábamos en sus aguas y demás. El río de Dios finalmente es una metáfora de este espacio de aguas, le llamará un poco más adelante las aguas salutíferas, ¿sí? Dice, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. El mar representa las naciones y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma que viviere, toda alma viviente, perdón, que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Y el único que cubre los requisitos bíblicos para poder hacer entonces una interpretación, una hermenéutica de alguien que su sola presencia y su contacto con él lleven a la sanidad de las naciones, es el Señor Jesucristo. De allí entonces que podemos decir que este río de aguas salutíferas al que me estaba refiriendo entonces, puede ser tomado entonces como el Señor Jesús. ¿Sí? En Juan capítulo 4, verso 10, ustedes recuerdan, ¿sí? Estos versículos cuando él está diciendo a la samaritana, ¿sí? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante, hablando, ¿sí?, de los ríos de agua viva, dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces no solamente Jesús es un río, sino que en el momento en que yo lo bebo, ahora yo manifiesto o me convierto en un cauce, me convierto en un canal, ¿sí? Me convierto entonces en una forma, en un caudal del río de Dios, para que entonces el río de Dios pueda fluir a través de mí hacia las naciones. Por eso entonces, con todo esto que estoy diciendo, por eso entonces cuando decíamos por acá en Génesis capítulo 2, y decía yo que cuando Dios planta entonces el huerto de Edén, y en el verso 10 nos dice entonces que salía este río al que estoy proponiéndoles que lo veamos como este fluir de Dios que sale desde el corazón mismo de Dios para los hombres, para sanidad de las naciones. Y dice, y allí se empieza a repartir en 4 brazos.
Hemos dicho que los ministerios en el Antiguo Testamento, profetas, evangelistas, pastores y maestros, después vendrá Jesús a traer el equilibrio en el Nuevo Testamento con el apóstol, pues cada uno de ellos podría representar algo. Y entonces aquí tengo estos cuatro brazos. El primero de ellos, dice el nombre de uno, en Génesis 2:11, era Pisón. Este Pisón, ¿sí?, es el que rodea toda la tierra de Ávila, dice, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí hay también bedelio y ónice. Ahora, lo que quiero proponerles es que al revisar nosotros qué significa Pisón, el nombre Pisón significa esparcir, extenderse. Ahora, tiene una acepción negativa, pero también una positiva. ¿Cuál es la acepción negativa? Cuando alguien actúa orgullosamente, ¿sí? O sea, cuando toma el espacio de otros, cuando no respeta el lugar. Ahora, el lugar de alguien más, ¿sí? Para poder entender lo que significaría Pisón, tendríamos que entender en este lado negativo un río que durante la época de lluvias se desborda y arrasa. Un río que los límites naturales que todo el año se mantienen, hay un momento en donde se extiende de tal manera que puede entonces llevarse cercados, llevarse mojoneras, llevarse lo que sea, ¿sí? Entonces, este río Pisón podríamos tomarlo así, como un río que se esparce, que se extiende, que se desborda. La palabra entonces, Pisón, implica el derramarse, el llenar algo, el saltar bordes, el multiplicarse más allá. Bueno, pero si ustedes conocen la historia de estos grandes ríos, como en el caso del río Nilo, que no es ninguno de estos cuatro ríos, el río Nilo es un río que se extiende cada año, se desborda, pero gracias a eso fertiliza entonces con limo, con lodo, las tierras a los lados, a las orillas del río, y entonces se vuelven altamente fértiles. Por eso, precisamente, es que las civilizaciones en los bordes del Nilo fueron civilizaciones de alto crecimiento agrícola, porque podían entonces sembrar y podían obtener entonces riqueza. Noten entonces que la aparente destrucción de la palabra se convierte también en una bendición. No solamente se extiende, sino que al momento de que se extiende, no solamente trae limo, trae abono, dice, también acarrea oro, trae seguramente pepitas de oro, dice, y son pepitas que son de alta calidad. Por eso dice que el oro de aquella tierra es bueno, trae piedras preciosas como el bedelio y el ónice. Y entonces tú dices, al momento de que el río se extiende y que cubre, en lugar de estar diciendo qué mal que salió el río, todo el mundo está pensando qué bueno que se salió el río, y todo el mundo corre a ver qué riquezas son las que dejó el río a su paso, y cómo en ese extenderse ahora va a nutrir la semilla que caiga, van a nacer nuevos pastos, habrá espacio para el pastoreo, habrá espacio para la agricultura, y aquello entonces se convierte en un área de prosperidad. Como diríamos, todo lo que toca lo enriquece. Y esa es la característica entonces de un ministerio pastoral, la multiplicación. Entonces el río de Pisón no se conforma a ir por su cauce, sino que se extiende a su alrededor, cubriendo cada vez más espacio. Y eso es lo que hace el ministerio pastoral. El don pastoral
diríamos nosotros, tratando de poner palabras quizá de otros contextos, diríamos que es paternal. Una persona paternal es una persona que se preocupa por cuidar a otros, por ver entonces la condición de otros, por ver qué está sucediendo, por arroparlo, por extender su manto, por ayudarlo en su necesidad. ¿Sí? Ese es el don del río Pisón. Muy bien, sigo el nombre del segundo río. Muy chiquito el versículo para él, ¿sí? No dice nada más, ¿sí? Dice, el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre Gihón significa borbotar, ¿sí? Es como si fuera un río que sale de abajo de una montaña. Seguramente en algún lugar, no a la vista, porque pues eso es lo curioso cuando uno conoce ríos de esa manera, que en lo inmediato no alcanza uno a ver dónde está el origen del río, porque es un río subterráneo, pero que es cuando sale a la superficie, entonces empieza a mostrarse, a manifestarse, es como una fuente de agua, por eso dirían como una fuente de agua viva. Y entonces se escucha como un rumor, como un barullo, como un gemido cuando sale de abajo de la montaña. Y salta entre las piedras, cae. Al momento de que cae, la brisa que se genera seguramente hace que todo ese lugar se sienta húmedo, y en los días de calor intenso, el simple hecho de llegar allí, pues es como estar entonces en un espacio tropical, ¿verdad? Imagínense ustedes. Ahora, Gijón, decíamos, si es como algo que sale de adentro, si es como un murmullo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo, ¿sí?, va a estar orando con murmullos indecibles, ¿verdad? Y estos murmullos indecibles con los que nosotros escuchamos al Espíritu Santo, que no sabemos qué es lo que está diciendo, no alcanzamos a ver de dónde surge. Lo que alcanzamos a darnos cuenta entonces es que viene directamente, más allá de nuestra vista, viene de la gran roca, por debajo de la roca. Y es un murmullo que atraviesa la roca hasta llegar hasta nosotros. Esta imagen metafórica entonces nos lleva a pensar que el río Gijón bien podría ser asociado entonces con el ministerio profético, porque el ministerio profético recibe una palabra, pero es una palabra que surge desde adentro, como esos ríos de agua viva que viene a traer el Espíritu Santo entonces en nosotros, y que trae entonces entendimiento, revelación, y que en los días de lucha, en los días de crisis, de confrontación espiritual, pues entonces lo tenemos brotando desde nosotros. Y eso era lo que le decía a Jesús, ¿verdad? Correrán de su interior ríos de agua viva. Siguiente río, entonces ya tenemos a los pastores, tenemos a los profetas. El siguiente río, el tercer río, y el cuarto se encuentran en el verso 2:14. Dice, y el nombre del tercer río es Hidekel. Hidekel como la esposa de Moisés, ¿verdad? Aquí en la congregación, ¿sí? Hidekel Gil, bueno, pues si usted se preguntaba de dónde salió el nombre de la hermanita, bueno, pues sus papás leyeron aquí Génesis 2:14, y bueno, menos mal que le pusieron Hidekel, que suena más bonito que Éufrates, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es
Hiddekel. Hiddekel significa rápido. Dice, este es el que va al oriente de Asiria. O sea, este río que está aquí en el Edén, lo vamos a ver que se extiende y llega hasta el norte de la zona palestina, ¿sí? Es el río que conoceríamos seguramente como el río Tigris. ¿Se acuerda usted, sí? Que tenemos el río Tigris y el río Éufrates, ¿verdad? Y entonces juntos, allí van el río Tigris y el río Éufrates como cuna de la civilización babilónica. Pero lo interesante del río Hiddekel entonces, el Tigris, es que es un río que lleva corriente. Por eso es rápido. Los ríos, entre más ancianos son, más lentos se vuelven, ¿sí? Su cauce se vuelve entonces pues más profundos, son anchos, en ocasiones tienen ondulaciones durante su cauce y eso hace que el flujo sea lento, pero cuando tienes un río que va cayendo de una montaña, va cayendo, va cruzando valles, son ríos que pueden tener entonces velocidad. Y el río Hiddekel es un río veloz. Esta característica para mí lo asemeja entonces con el ministerio de los evangelistas, que son los que van rápido y van lejos, ¿verdad? Entonces, este río pues no nos da más elementos y bueno, pues seguramente podremos encontrar en otros espacios más elementos sobre los evangelistas. Y el último que nos queda, el cuarto río, en el verso 2.14, Génesis 2.14, dice, es el río Éufrates. Éufrates quiere decir de buen fruto, Éufrates, que genera un buen fruto, que es fértil, que ayuda al crecimiento, que ayuda a multiplicarse, a producirse, a generar retoños, que es copioso, que es abundante. Del mismo modo que lo estábamos diciendo entonces con el río Gijón, ¿sí? Digo, con el río Pisón, que era un río que se extendía. Aquí estamos pensando en el río Éufrates como un río que se extiende a otros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con Éufrates? Porque podríamos decir, pues Pisón podría ser lo mismo, ¿verdad? Nosotros lo vamos a tomar entonces por el nombre, o bueno, eso es lo que yo estoy haciendo, tomándolo a partir del nombre, en relación al ministerio magisterial. El ministerio magisterial, la intención que tiene es dar elementos para el crecimiento. Por eso el estudio nos da una visión mucho más amplia, por eso a través de la comprensión de la palabra nos ayuda a entender las cosas de una manera distinta y hacerlo de esa forma entonces nos trae este punto de equilibrio. Ahora, si revisamos entonces como habíamos hecho, ¿sí? Desde el verso 10 decíamos que salía un solo río, ¿sí? Y se repartía, ¿sí? Imagínense ustedes el flujo de ese río para que entonces 4 grandes ríos salieran solamente de ello. Entonces era una fuente tremenda, o sea, ni siquiera podemos imaginarnos, porque cuando uno ve el río Tigris y el río Éufrates, que son 2 ríos de caudal muy importante, y usted póngale otros 2 ríos del mismo caudal y todos saliendo de una misma fuente, y esa fuente era el huerto del Edén, entonces usted se puede dar cuenta de cómo esa cantidad, ese flujo era pues humanamente imposible, ¿sí? De imaginarlo, ¿sí? Muy bien.
Preguntas, comentarios sobre esta primera imagen de los 4 ríos. ¿Alguien lo había visto por allí? ¿Qué les dice? ¿Para qué les sirve? ¿En qué les ayuda? Podemos decir, ay, qué bonito. Y seguimos adelante. Pues yo, de hecho, ahorita lo que hice fue abrir en la otra pantalla el cuadro que tengo añitos llenando sobre las características y en ningún momento tenía la condición de los ríos. Para mí es curioso esta parte porque yo decía, ¿por qué Génesis manifiesta que había 4 ríos que salían del Edén? Y bueno, aunque después les cambiaron el nombre, pero sí me generaba como, es decir, ¿y qué de relevante tiene que especifiquen los 4 y que den algunas características de estas? Y ahorita que te estoy escuchando, digo, ok. Y me regreso a la frase que utilizamos, que es el fondo, no la forma. Entonces, creo que a mí en lo personal me estás dando elementos. Muy bien, gracias, Mili. ¿Alguien más que quisiera colaborar con algún punto de vista? A ver, ya, sí, pongan, abran su micrófono y díganme, yo, profe, profe. Ok, entonces. Ok. Yo tengo la duda en la magisterial. Es el que estudia la Biblia. ¿Cómo es ese ministerio? Vaya. Es un poquito como el Pablo Cancino, ¿sí? O sea, que anda buscando, ¿qué quiere decir la J que está, bueno, la iota, decía Jesús, que la letra más pequeña es una iota en hebreo. Sí, pero y dice uno, ¿y esta para qué? Ah, bueno, pues ahí está el maestro buscándole, tratando de encontrar algo que tenga una cierta congruencia. El ministerio magisterial lo que hace es que traduce las cosas complicadas en una visión simple para que la puedas llevar a tu vida y para que la puedas vivir, ¿sí? Te abre el entendimiento, te explica las cosas, los procesos, los métodos de Dios para que tengamos comprensión de ello, ¿sí? Entonces, no viene siendo el maestro, ¿verdad? ¿O es como el maestro? Sí, es el maestro, el ministerio del maestro de la palabra, ¿verdad? Gracias. Ok, gracias. Ok, ¿a quién más tenemos por allí? Preguntas, comentarios, sugerencias. Ahora una pregunta. Abrió alguien el micrófono, pero no sé, es que dice Oppo A53, no sé quién sea. Alguien nos va a, no sé si es mi hermana Rosa, Rosy. Sí, hola. A mí me parece interesante esta parte de el carácter de los ríos aplicados a los ministerios, porque en realidad nunca lo había imaginado así, asociando lo que es una manifestación de la naturaleza como creación de Dios aplicada a la palabra. Esa parte realmente me parece interesante. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿se han dado cuenta ustedes? Voy a poner un ejemplo fuera del contexto bíblico, pero para nosotros muy cercano acá en México. Yo no sé si ustedes han ido a el valle de allá en la Ciudad de México. Se me fue el nombre de esta zona ahí cerca, bueno, todo lo que es el valle en Texcoco, pues lo que es el lago de Texcoco. ¿Sí? Cuando uno ve, esa zona es una zona árida. Hay un montón de nopales,
en algún momento me tocó visitar a 2, 3 amigos por allá, y es una zona de nopales, de cactus, cosas espinosas, un montón de culebras. Bueno, ahorita con tanta gente en esa zona, pues por supuesto ya no tanto, pero imagínense ustedes entonces una zona como esa. Y cuando llegan entonces los náhuatl, los ¿se acuerda? Los chichimecas, que creo que eran los que estaban por allí. Los mandan a ellos a vivir a la zona más pedregosa, más espinosa que estaba por el sur de la ciudad. Y es cierto, había un lago por ahí, porque pues, el lago era muy amplio, el lago de la zona de Texcoco. Pero ese lago, finalmente, pues estaba la zona desértica a un lado. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen esta tecnología que ahora le llamamos hidroponía, que en aquel tiempo pues eran las chinampas, y entonces toman otates, los clavan en medio del lodo en la laguna y empiezan entonces con esos otates a hacer pequeños islotes, agarran lodo, imagínense ustedes todo el trabajo que eso implicó de estar echando entonces primero en la parte de abajo piedra para que se sostuviera, trenzar los otates, poner estas paredes de otates, echar piedras en la parte del fondo y luego en la parte superior terminar echándole lodo, de tal manera de que esos islotes se mantenían húmedos porque finalmente estaban en medio de el agua. Y ellos comenzaron a sembrar entonces, y en estos espacios tan pequeños, ellos obtenían muchísima más producción que quienes estaban sembrando en tierra firme afuera de la laguna, en esos espacios pedregosos. ¿Qué debería de ser la iglesia? La iglesia debería de ser una chinampa, ¿sí? Debería de ser un espacio como lo que terminaron convirtiendo en Xochimilco, ¿sí? Un espacio entonces que está rodeado de ríos y que el simple hecho de estar allí hace que tú estés constantemente bañado por las aguas del Espíritu. Y entonces, con una manifestación profética, evangelística, pastoral y magisterial tan fuerte que una persona al llegar aprende a entender su don, fluye, desarrolla carácter, sana, transforma su vida de una manera espectacular, ¿sí? Eso es lo que hemos estado intentando hacer. Nos ha costado trabajo porque no encontrábamos los carrizos para poderlos amarrar y hay algunas piedras que estaban muy difíciles de levantar, pero ya estamos empezando a hacer nuestras primeras chinampas estas, ¿sí? Y entonces, si ustedes se fijan, las personas están llegando a Redime y la primera cosa que tenemos es, vamos y los plantamos en el ministerio pastoral, reciben claves y mientras están recibiendo claves se empieza a hablar del ministerio profético para que escuchen la voz de Dios, se les empieza a enseñar cuáles son las formas, los procesos para poder perdonar, sanar, restaurar, liberar, y les enseñamos entonces poco a poco a que vayan a otros y compartan la bendición que Dios les ha dado para que ellos alcancen también a sus familias y que puedan entonces ser salvos ellos y su casa. Por primera vez después de 20 y tantos años de ministerio que llevo, por fin estamos viendo fruto cada vez más rápido y gente que está sembrada en corrientes de agua, que está dando fruto en su tiempo, que su hoja no cae, que no importa si hay vendavales, ellos se mantienen allí rozagantes en el Señor, ¿sí? Y todo lo que están haciendo prospera porque están bien nutridos, están bien regados, ¿sí? Ahora, es importante que entendamos que aunque en el español suena gracioso, no es lo mismo regar las tierras que pasártela regándola, ¿sí? Y entonces hay ministros que no entienden que la función es hidratar, darle al otro y no estar
con corrientes que puedan ser intempestuosas y arrasando entonces con los demás. Y entonces tenemos que convertirnos en ríos de bendición, en canales limpios, y no que estén arrastrando animales muertos y que estén arrastrando entonces desde plagas, para que entonces estos espacios que estamos construyendo se conviertan verdaderamente en un lugar donde todo fruto puede nacer. Segunda reflexión. Entonces, ya dijimos que son 4 ríos que están por allí, están rodeando todo. Segunda reflexión. Así como decimos que Xochimilco es el jardín botánico de la Ciudad de México, así lo decimos acá en nuestro país, deberíamos de poder ver que la iglesia es el jardín botánico para las necesidades de este mundo, donde se produce el alimento, donde están las plantas medicinales, donde aún, imagínense ustedes que los animales vivían en el huerto del Edén y vivían en paz porque había suficiencia, había abundancia. El ser humano lo único que tenía que hacer era estirar la mano y en la abundancia de Dios podía entonces suplir sus necesidades. Mi anhelo es que la iglesia se convierta en un espacio así, donde podamos entonces desarrollar y crecer cada uno al punto de que las necesidades de unos y de otros sean suplidas precisamente porque tenemos esta abundancia que fluye de nuestro interior, ¿sí? Y somos capaces de poder dar en todo tiempo. Ok. ¿Qué dicen de esta segunda serie de reflexiones? ¿Hay alguna manita por ahí? No, hasta el momento. Muchas veces he dicho que no quiero caer entonces en las trampas pentecostales, decir, ¡alguien diga amén! ¡Alguien diga! Denle un aplauso al rey. Pero se me hace que sí lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿hay alguien que pueda decir amén? A ver, ¿qué piensan entonces? A ver, Rafa. Rafa. La segunda reflexión para mí, pues, me está confrontando, ¿no? Porque la visión de la congregación de una iglesia, en lo que estás comentando, era pues la visión que siempre he tenido de lo que tiene que ser una congregación, ¿no? Que tiene que ser una iglesia. Entonces, pues siento como que Dios me está llamando, hey, te desenfocaste, ¿no? Y creo que me está jalando y a enfocarme en el plan, en el primer plan que Dios había llamado para mí, ¿no? Y la verdad, aunque he visto nada más, miré lo de 2 ríos, también fue algo interesante para mí porque, wow, no sé, no quiero quebrarme, ¿no? Pero fue algo bien especial para mí. Ya luego, déjame digerirlo un poquito y te lo platico, Pablo, pero fue algo bien importante para mí, créeme, que Dios me está llamando al plan principal de Él hacia mí, la verdad. Amén. ¿Quién más? Fer, querido Fer, adelante. Mira, nombre ya tiene. Desde varias semanas he dicho que es la nueva pedagogía cristiana, ¿sí? Y es importante ponerle nombre. Así como se explica lo que significa redime, lo que se hace, también ese nombre que alguna vez comentaste me gustó mucho, ¿sí? Porque de una u otra manera centra y da la idea de lo que se está haciendo, ¿sí? De una manera menciona que es una congregación diferente a las otras, que, que está tratando de releer, de rebuscar y de reentender que todo parte de Jesús, ¿sí? Y que ese alejamiento que ha habido en diferentes congregaciones y todo,
Voy a platicar una anécdota. Mi hermana fue directora de una escuela 25 años y cada que alguna maestra la corrían de una escuela, se la mandaban a ella y se la mandaban a ella y siempre le exigían los mejores resultados, ¿sí? Ese fue el CENDI número 1 de la SEP, ¿no? Y se lograron muchas cosas porque tenía un estilo de llevar la escuela, ¿sí? De pronto muchas gentes llegamos con ciertas características y encontramos un lugar donde no solamente vamos a suplir nuestras necesidades, sino de que desde el primer momento, aparte de recibir, estamos viendo cómo podemos aportar algo de lo que estamos aprendiendo. Se nos está diciendo desde un principio, esto que te doy es, pero para que lo compartas, no para que te lo quedes. Y para que vayas descubriendo en ti mismo primero tener esa identidad y después ver el ministerio que pues es identificar yo mismo y con la ayuda de ustedes cuál es mi ministerio. Pues ya lo veíamos la semana pasada, que unos se sentían más pastores, otros más evangelistas y a la hora de la hora, pues no éramos así, ¿no? Y con esta ayuda sí podemos estar bien direccionados y bien centrados y menos confundidos. Sería mi comentario. Muchísimas gracias, Fer. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a romper otro elemento para meternos en problemas, ¿sí? Alguno va a decir que somos esotéricos, ¿sí? Por ver esto, ya lo había comentado desde la ocasión anterior, pero creo que es importante, una vez más, volverlo a señalar, ¿sí? La primera referencia que quisiera hacer se va a encontrar en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Y esta referencia es importantísima porque nosotros debemos de poder ver cómo todas las naciones de la tierra, Dios tiene una estrategia para que su revelación se manifieste. Dios dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta frase de que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, a mí lo que me indica es que en cada persona, en cada cultura, en cada momento de la historia, hay revelación en las personas que les va a ayudar a tener su encuentro personal con Jesús. Y ahí quisiera, ¿te acuerdas de la historia de los Wixárika? Mili, que nos puedas platicar qué son los Wixárika y cuáles son estas formas de revelación que Dios ha puesto en el corazón de ellos para que pudieran reconocer a Jesús. Pues algo de lo que me ha tocado aprender con ellos es en esta búsqueda de los elementos sagrados, es que ellos una vez al año se van a Wirikuta con la intención de buscar el resultado del sacrificio de su hermano mayor, que es el venado azul. Pero la manera en la que ellos van a encontrar a su hermano mayor es por medio del peyote. El peyote por eso se convierte en un elemento sagrado, porque es el resultado del sacrificio del venado azul, simbolizando que ellos ese año van a poder tener alimento, que van a poder tener buena siembra y que van a poder tener, no decir no carencias, pero sí que va a ser un año bueno para ellos. Entonces, cuando ellos regresan a los pueblos, lo que hacen, en este caso los chamales o los sacerdotes,
es que cuando ellos vuelven de ese lugar sagrado, de ese monte sagrado, es que al llegar a la comunidad se junta todo el pueblo y ellos les comparten un poco de este peyote que ellos encontraron. En este símbolo de decir, logramos encontrar lo que nuestro hermano mayor nos va a dar a través del peyote y esto es lo que yo te comparto a ti como parte del pueblo. Entonces hacen esta parte de darles un poco a todos en una ceremonia. Y pues algo que yo platicaba con mi papá en este proceso de estar en las comunidades, yo les decía, ¿cómo es que yo puedo transmitir mi cosmovisión a través de la de ellos? Porque para ellos es más fácil entender acerca de su hermano mayor, que es el venado azul, y en mi caso entender de mi hermano mayor, que es el Cordero de Dios. Y era estas pláticas que llevábamos a cabo, Pablo y yo. Ok, cuando fuimos al Caracol, en algún momento, la hermana Manuela nos ayudó a entender algunas cosas de la cosmovisión wixárika que nosotros no entendíamos. Este asunto del venado azul, porque es un elemento fundamental para poder entender nosotros por qué los wixárikas son quienes son y hacen lo que hacen. Bueno, la historia de la hermana Manuela era más o menos algo como esto, que hace muchísimo tiempo los wixárika estaban pasando un tiempo de necesidad. Había necesidad en la tierra, había una sequía, una hambruna. No solamente ellos tenían hambre, los árboles estaban muriendo, los animales estaban muriendo, y entonces todo el pueblo wixárika estaba a punto de desaparecer. Las madres estaban preocupadas, los hijos tenían hambre, van con los ancianos y entonces los ancianos dicen, es que nosotros no podemos hacer nada. Tenemos que buscar a los dioses para que entonces los dioses nos den una respuesta de qué es lo que podemos hacer. Y entonces ellos se ponen a buscar a los dioses y los dioses le dicen que como ellos necesitan alimentarse para no morir, entonces será enviado su hermano mayor, el venado azul, y que cuando ellos lo vean, lo tienen que recibir y lo van a tener que matar para comer de él. Y entonces ellos dicen, bueno, pues va a ser un venado, pero cuando van y lo buscan, él viene acercándose hacia ellos. Ellos no lo persiguen, él viene acercándose hacia ellos. Y entonces el venado tiene la capacidad de hablarles y ellos se sorprenden. Ellos no estaban esperando un venado que les hablara. Y decía la hermana Manuela, porque los venados no hablan. Sí, pero este venado hablaba y cuando les empieza a hablar, les habla con tanto amor que entonces ellos ya no quieren matar al venado. Y él les dice, es que tienen que matarme porque si no se van a morir. Pero si ustedes me matan y me comen, entonces ustedes van a vivir. Y entonces ellos mataron al venado, se lo comieron. Pero cuando se lo comieron, entonces empezaron a llorar y decir, ¿y ahora cómo vamos a volver a ver a nuestro hermano? ¿Sí? Porque pues lo quisiéramos volver a ver. Y entonces ellos necesitan caminar, ¿sí? Salen de su lugar de origen y se van entonces hasta Huiracuta, que es pasando, bueno, allá en la sierra de Durango, ¿sí? Son cientos de kilómetros. Para encontrar entonces el peyote. Ahora, noten ustedes dos, tres cosas importantes. Cuando nosotros comenzamos a hablar con ellos, una de las cosas que nos dimos cuenta es que para ellos era difícil entender lo que es el Cordero de Dios, porque en la sierra no hay ovejas, por tanto no hay corderos. Y si tú le tratas de compartir a un wixárika de que Jesús es el Cordero de Dios, pues él dice, pues no entiendo. Pero si tú le dices, Jesús es el venado azul que vino a la humanidad para dar su vida y morir y que tú pudieras alimentarte de él para salvar tu vida, entonces ellos rápido lo entienden y rápido abren su corazón y comienzan a llorar y dicen, sí,
Yo tengo años buscando el venado azul. Por eso es que cuando se entendió, los indígenas entendieron que era el venado azul, a mi hermano Enrique González le tocó ser parte de un grupito que fueron hasta el agua Zarca, allá trepados hasta la punta de entre Durango, Zacatecas y Nayarit, ¿sí? Y allá le compartieron a una congregación. Un día de esto le voy a pedir a Enrique que les cuente toda la historia. Ellos recibieron el venado azul. Y tú vas a decir, eso es blasfemia. No, para los indígenas wixárikas, el venado azul representa el regalo de Dios para la humanidad. Y vas a decir, sí, pero es que el peyote no puede ser el símbolo del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, por tanto, no sean insensatos y no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú entiendes que la eternidad fue puesta de parte de Dios en este espacio de revelación, en esta cultura aparentemente tan separada del contexto bíblico? Sí, pero las verdades bíblicas de alguien viniendo a morir por el ser humano, por amor, están allí. Y entonces, cuando ellos dicen, y bueno, ¿y por qué entonces aquí la Biblia no dice venado? Y dicen, si es que esta fue escrito del lugar donde nació Jesús entre los hebreos. Y ya les cuenta uno la historia de cómo fue que se reveló. Y dice, y así como se reveló con ustedes, así también se reveló con muchos otros, ¿sí? Se han puesto a pensar en la revelación que existe cuando llegan los mexicas al lago de Texcoco y ven arriba de un nopal a una serpiente que la trae un águila entre las garras, ¿sí? Y le está arrancando la cabeza a la serpiente, y como es un símbolo espiritual de Génesis capítulo 3, ¿sí? De cómo la simiente de la mujer, los hijos de Dios, las águilas, van a destruir y a golpear, a acabar con la serpiente dándole en la cabeza, ¿sí? Y es un símbolo de cómo una nación crece en medio de un desierto, sí, pero porque se hace una chinampa allí que es la iglesia, y allí en medio de esas aguas va a sanar la tierra. Nosotros somos descendientes de esa raza, ¿sí? Y no entonces es para tomar el indigenismo y quitarle el corazón a la gente y brindárselo a Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, no, es para entender cómo en cada cultura ustedes van a encontrar elementos para poder compartir. Hay por allí algunas películas, por ejemplo, la de Hijo de Paz, que es una película que si la pueden tomarse, es interesantísimo, porque allí la verdad de la eternidad puesta en el corazón de esta cultura era para que no hubiera guerra entre dos tribus, se tomaba el hijo del jefe y se entregaba entonces al jefe del otro, ¿sí? Y que en este intercambio de hijos había paz entre los dos pueblos. Y entonces, ¿cómo Dios ha entregado a su hijo para que nosotros estemos en paz? Entregar al hijo es un símbolo de que él no va a volver a destruir con agua, con diluvio las naciones, ¿sí? Y que él está en paz contigo, ¿sí? Y entonces, este aspecto, como decía en Eclesiastés, capítulo 3, verso 10. Verso 11, cuando nos dice entonces que Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas. Y entonces hay 4 símbolos que quisiera podérselos mostrar, que son bíblicos.
El primero de ellos está en Deuteronomio 4:24. Deuteronomio capítulo 4, verso 24. Sí, entonces, a riesgo de que me digan que estoy torciendo la palabra, pero no, miren, aquí dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Si estuviéramos en este momento en la congregación, les diría, digan conmigo, mi Dios es fuego. ¿Sí? Entonces, fuego consumidor, Dios celoso. Si se fija usted, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 4. Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso 4. Cuando dice, y todos bebieron de la misma bebida porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Dios es fuego, dice Deuteronomio 4:24. Dios es roca, ¿sí? Tierra. Ah, qué caray. Si lo ve usted en Lucas capítulo, perdón, en Juan, ¿sí? Capítulo 4, ya lo veíamos hace un momento porque estuvimos hablando de ello. Cuando Dios le dice el Señor Jesús a la samaritana, ¿sí? Porque que Él es agua viva, ¿sí? Y entonces, y Él te daría de beber agua viva. ¿Quién es esta agua viva? ¿Sí? Pues es el Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces, en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, ya lo habíamos mencionado también en los últimos versículos de Apocalipsis, verso 17. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es el agua de vida? ¿Sí? Sus palabras son agua de vida eterna y Él es agua de vida. ¿Sí? Y por último, en Juan 4:24, me regreso una vez más al Evangelio según San Juan. Y en Juan capítulo 4, en el verso 24, voy para allá, Juan verso 24, ya me pasé. Dios es espíritu, siempre lo decimos así. Si nosotros lo viéramos en Reyes, si lo viéramos, perdón, lo viéramos en griego, perdón. La palabra espíritu en el griego es la palabra neuma, pero neuma también se interpreta como aire, como viento. Y entonces tendríamos algo bien raro para ustedes, y para mí, porque suena esotérico. Y entonces, ya desde Anaximandro, Tales de Mileto y demás, y los griegos, a ver, aquí me equivoqué en el compartir. Y entonces, los griegos estaban buscando agua, fuego, tierra y aire. Por eso les comencé hablando de Eclesiastés 3:11. ¿Qué es el fuego? El evangelista es fuego, se extiende y llega hasta el último de los confines. Sí, te puede quemar todo un bosque con un solo cerillo, ¿verdad? El pastor es tierra, porque ahí es donde tú siembras, echas raíces y allí es donde va a empezar a brotar la planta espiritual que eres tú. El profeta es aire, y tú dices, ¿y por qué el profeta es aire? Porque mire, de los 4 seres vivientes, el único que puede volar, lo decía hace unas clases, ¿sí? Es el águila. Las vacas no vuelan, aunque usted no lo crea, y los leones tampoco. Los seres humanos andan de volados, pero luego se les cae el teatrito. Y el único que se puede mantener flotando sobre el viento como símbolo del ministerio profético son las águilas. Entonces las águilas fluyen en el espíritu. ¿Y qué es el
maestro. El maestro es el agua. Somos lavados con el poder de la palabra. Somos lavados a través del entendimiento de las cosas espirituales. Pero note usted, estos 4 están incompletos si no está el Cordero en el centro. Y esta parte que es una parte bien interesante, porque la cultura griega, la cultura china, la cultura coreana, los japoneses, estas culturas, cuando menos hay evidencia más que suficiente, que cada uno de ellos estaba buscando el quinto elemento. Cuando yo vi este asunto de los elementos y lo vi desde la parte filosófica y después empezaron a sacar las películas y el quinto elemento, le llaman el avatar a algunos, suena bien esotérico, pero ¿sabe qué? Jesús es el quinto elemento que viene a traer equilibrio a estas revelaciones en el Antiguo Testamento. ¿Cómo que es el quinto elemento? Me va a decir. Si usted revisa la aspiración de todas estas grandes culturas que dijimos, China, Japón, Corea, los griegos. Ahora, los griegos, ¿qué tenían que ver con China? Estaban completamente separados, ¿sí? Pero cada uno de ellos estaban pensando que había un quinto elemento que traía equilibrio a toda la creación. Mi pregunta es, ¿a qué vino Jesús a la faz de la tierra? Sino a traer equilibrio en toda la creación. Entonces, Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto eternidad en el corazón de estas culturas y ellos estaban esperando a Jesús. ¿Con qué nombre? Pues no lo sabían. ¿Con qué características? No lo sabían, pero lo que sí sabían es que con los 4 elementos que ellos alcanzaban a percibir, el mundo estaba en caos. Era necesario que llegara un quinto elemento para poder poner equilibrio, entonces, a la humanidad. Muy bien, ¿qué dicen de esto que suena bien esotérico? ¿Comentarios? Ahora, yo no le voy a decir a Jesús avatar, ¿verdad? Pero para mí es darme una idea, poderme mostrar cómo el Señor cuando nos decía en Joel capítulo 2 que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Los que hacemos las distinciones somos nosotros. El Señor tiene el anhelo de que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Lore, te escucho. Yo estoy fascinada porque yo entendía algo de cada cultura, pero yo decía, ¿dónde está la conversión? Por decir, yo en la escuela les enseñaba de metros a pulgadas, sí, había una conversión, pero había una unión para poder convertirlo a cada país, ¿no? Entonces ahora, esto para mí, esta revelación es muy grande. No la digiero totalmente porque es de verla pedazo a pedazo. Y me remonta cuando el apóstol Yuri nos paró y los evangelistas y nos movía y caminábamos como un solo ser viviente, ¿no? No sé si se acuerdan de esa clase. Fue muy interesante. Y esto se me hace una revelación tremenda. Estoy impactada. Gracias. Y gracias, Lore. Federico. Federico, ok. Federico y luego, no sé si es Neftalí o Reina, pero alguien por allí. Entonces, Fede, querido. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, de verdad esto bota los tornillos de la mente de una manera grandiosa. Efectivamente, lo que nos platicaron acerca del venado azul me trajo a la mente la escritura en donde Jesús dijo, el que no coma de mi carne y no beba de mi sangre no puede tener parte en esto. Entonces,
es lo mismo que ellos estaban haciendo y cómo verdaderamente esa eternidad que Dios ha puesto en el corazón de todos los seres humanos los lleva a buscar de diferentes maneras, pero buscar lo mismo. Precisamente estamos buscando todos al mismo Dios. El error, decía alguien, de los israelitas fue creer que Dios era exclusivamente de ellos, que solamente ellos tenían el acceso y el derecho a tener una relación con Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, no dijo nada más los descendientes directos tuyos o nada más Israel o nada más Judá, sino que todas las familias de la tierra. Entonces, yo también creo que esta es una revelación grandiosa y que viene a embonar muchas ideas que teníamos acerca de cómo Dios puede ser nada más para una parte y que nunca les aparezca a otros cuando también lo están buscando. Entonces, muchas gracias. Es una verdaderamente gran revelación. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos, no sé si es Reina, Neftalí, ¿quién anda por ahí? Reina. Adelante. Reina. Perfecto. Ok, para mí ha sido una revelación muy profunda, pero me trae a la memoria también de que me acuerdo que en una ocasión yo en la iglesia donde estaba anteriormente estábamos orando, los jóvenes orando a Dios y todo, ¿no? Y resulta que una de las personas nuevas dijo, Dios dice que me da, ella mencionó así el poder para manejar el agua, la tierra, aire y todo. Y yo en ese momento, la mayoría, me incluyo, la juzgamos de que está loca. Eso ya es como brujería, ¿no? Sonaba brujería. Pero ahora entiendo que Dios le estaba revelando según el conocimiento que ella tenía hasta ese momento y como ella lo podía entender. Porque viendo todo eso, esta niña ahorita pues ya es una señorita grande, tiene mucha inteligencia. Y yo veo, ahora la puedo ver y digo, no, ella se mueve en el área, apostolar, por todas las cualidades que ella tiene. Es muy inteligente, facilidad en manejo de palabra, puede acomodar esto, aquello, ¿no? Poner orden. Dios le estaba hablando en ese momento a ella, pero nosotros pues no supimos interpretar, no supimos darle dirección, simplemente por nuestra ignorancia pues la juzgamos de que estaba loca. Y gracias pues por esta palabra porque trae una revelación para mí y gracias. Amén. Hay un versículo que ustedes lo han escuchado en más de algún momento seguramente, Lucas 8, 24 y 25. Los discípulos están en la barca, hay vientos, se están hundiendo, el Señor está dormidito por ahí muy plácidamente, y dice el verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, bueno, el viento ahí está, el agua ahí está, cesaron, se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, acuérdense que el Señor Jesús caminó sobre el agua y bueno, cuando la gente dice, pues esto es superchería, no, la Biblia dice que caminó sobre el agua, ¿sí? Y la Biblia dice que estaba orando Elías e hizo caer fuego del cielo, ¿sí? Y la Biblia dice que Jesús se acercó a la higuera y le dijo, sécate, y se secó. De repente nosotros, nuestro concepto de las cosas que pueden suceder es muy racional, muy humano y muy miserable. O sea, no podemos querer más allá del límite de nuestra propia incapacidad, ¿sí? Pero si pudiéramos ver las cosas desde el punto de vista de la capacidad de Dios, diríamos, Señor, hay más cosas que no entendemos porque simbólicamente tú las estás poniendo en algún momento y a nosotros nos cuesta trabajo creer que hay algo espiritual allí.
Ahora, completamente de acuerdo con que la línea entre lo bíblico, la verdad espiritual de Dios y las líneas esotéricas son bien delgadas. Sí, pero el problema está que necesitamos un corazón abierto y dispuesto a decir, Señor, enséñanos. O sea, yo no me quiero quedar en el nivel de que por el temor, como hicieron 10 de los espías, no pudieron recibir su parte en la tierra prometida. Hay cosas que están allí, yo digo, Señor, enséñanos, y por eso la manera de enseñar en Redime siempre ha sido más o menos esta. Decimos algo y lo discutimos. Yo no estoy diciendo que estas cosas sean la verdad absoluta, estoy diciendo, órenlo, cuestiónenle a Dios, métanse y pregúntenle, y con un corazón verdaderamente dispuesto, busquemos lo que Dios quiere hacer para poder abrir las puertas a una generación que va a necesitar las señales, los milagros, las maravillas, para poder entonces enfrentarse a un mundo en adversidad. ¿Sí? Ok, entonces, preguntas, comentarios. Y entonces cuando mencionamos, vuelvo a mostrar entonces mi simbolito, ¿sí? Y al mencionar el simbolito, entonces, ahora, el símbolo de Redime ya no solamente son 4 ríos. Ahora el símbolo de Redime son 4 elementos que necesitan un punto de equilibrio para entrar en armonía. Porque sin ese punto de equilibrio, el agua apaga el fuego. Sin ese punto de equilibrio, el viento aviva demasiado el fuego. Sin ese punto de equilibrio, el agua viene, ¿sí? Y es absorbida por la tierra, sí, pero entonces ya no puede fluir porque quedó absorbida y quedó contenida, ¿sí? Y entonces el mundo finalmente funciona. Yo sé que la tabla periódica nos va a decir que son más que 4 elementos, sí, pero espiritualmente diríamos que en el mundo espiritual, en el cuerpo de Cristo, estos 4 elementos espirituales, donde está un manto profético, un manto evangelístico, un manto pastoral y un manto magisterial, están en nosotros y necesitamos llevarlos al equilibrio en Cristo para que entonces en ese equilibrio podamos tener la imagen, la semejanza de Jesús y crecer y manifestarnos a la estatura del varón perfecto. Ok, entonces Lore, a ver, adelante. Yo creo que sí encaja con la tabla periódica de los elementos, porque los elementos, todos los que hablamos, fuego, aire y todo, contienen partículas que forman parte de lo que es nuestro entorno, todo nuestro entorno. El aire contiene el oxígeno, el helio, todos los elementos que son gases nobles, ¿sí? La tierra también contiene mercurio, todo eso. Entonces, sí hay una relación con todo lo que tenemos. Yo lo siento hasta allá, hasta las estrellas y todo eso está perfectamente como como algo perfecto, así, que no le sobra ni le falta. Ahora, recordemos que para el Señor estas cosas son sombra y figura. ¿Qué quiere decir esto? Que son una metáfora de las cosas espirituales. ¿Sí? Adelante, Fede. En verdad, ahorita con todo lo que se ha estado comentando, recordaba yo un experimento que se hizo por ahí de 1990 y que le llamaban el efecto del ADN fantasma. Entonces, unos científicos rusos, creo recordar apellido Poponi, metieron en un frasco, hicieron primero con lo que conocemos como vacío, que dejaron nada más que fotones dentro del frasco. Por medio de algunos sensores y demás, ubicaron en dónde estaban los fotones y vieron que, como se esperaba, los fotones tenían un orden totalmente nulo, estaban en forma aleatoria distribuidos dentro del frasco. El experimento consistió
en introducir una muestra de ADN humano en el frasco. Cuando lo introdujeron, volvieron a ubicar en dónde estaban los fotones y pudieron ver que los fotones se habían alineado con el ADN humano, sin que hubiera ninguna orden. Pero lo más sorprendente fue cuando sacaron la muestra de ADN, cerraron otra vez el frasco y volvieron a analizar en dónde estaban los fotones. Se esperaba que estuvieran otra vez en forma aleatoria distribuidos, pero para su sorpresa vieron que conservaba el alineamiento del ADN humano. Entonces, en verdad esto nos muestra, toda la materia está hecha con fotones, todos estamos formados por los mismos elementos. Dios puso algo en nosotros que no conocemos, pero que aún la materia se alinea con eso. Amén. Diríamos que eso es espíritu, ¿verdad? Para los griegos la palabra, a veces la gente dice, ¿y por qué dices tanto en griego? Bueno, pues porque el Nuevo Testamento está en griego, ¿verdad? Si hubiera estado en Suajili, seguramente hubiera tenido que estudiar Suajili, ¿sí? ¿Por qué más griego que hebreo? Porque Jesús, la revelación de Jesús en el Nuevo Testamento está allí. No estoy diciendo que los griegos sean el modelo de la perfección, no, son un pueblo con bastantes carencias, pero cuando menos los términos los tiene uno que tomar desde ahí. La palabra energía significa poder, es un poder con capacidad de crear. Por eso cuando se estaba buscando la forma de representar la electricidad, se dijo que era energía eléctrica, ¿sí? Cuando hablamos de potencial para trabajo, pues esa es la energía. Entonces hablamos de energía potencial, de energía cinética, ¿sí? El calor como energía, porque energía significa esa capacidad creativa. Es bien curioso que cuando uno habla de física cuántica, y en física uno diría que la energía no se pierde, no se crea, solamente se transforma, que todo está hecho de energía. Y suena muy curioso y con eso voy a terminar esta clase media rarona, si ustedes gustan, pero en Juan capítulo 1, para los que van a decir que esto estuvo esotérico, bueno, pues darles la oportunidad de que terminemos, ¿sí? De una manera interesante. Y entonces comparto Juan capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok. Si por un momento, yo sé que el verbo es la palabra logos, pero si por un momento tomara yo el concepto de energía y dijera, en el principio era la energía y la energía era con Dios y la energía era Dios. La energía era en el principio con Dios. Todas las cosas por la energía fueron hechas y sin la energía nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la energía estaba la vida y la vida, ¿sí?, era lo que resplandecía en los hombres. Más parecía que estuviera hablando un físico cuántico, ¿sí?, que un capítulo de la Biblia, ¿sí? Ahora, ojo, significa que toda esta gente que dice uno son bien incrédulos, los físicos, los matemáticos, ¿sí?, porque son gente que se la pasan alejados. Ustedes no tienen idea de cómo al llegar, después de una campana muy larga de ignorancia hasta llegar a un conocimiento medio y luego te vas especializando, al final tú dices, oh, creo que no es casualidad, ¿sí? El exceso de coincidencias, de diosidencias para que este mundo exista, y cómo a final de cuentas, cuando tú desarmas todas las cosas que existen en el mundo y llegas en teoría de cuerdas a lo último, ¿sí?, que es una energía vibratoria, esa energía vibratoria con la cual están entonces en armonía los entes y se forma entonces
energía de distintos tipos y materia de distintos tipos, y esa energía que nadie sabe cómo está, cómo llegó, cómo se crea, pero esa energía hace que todas las cosas funcionen, ¿no sería aventurado en algún momento que nos diéramos cuenta que esa famosa energía que hace que el mundo funcione es lo que la gente conoce típicamente como Dios? Y bueno, ese es el concepto de la existencia de Dios para los mayas. Los mayas no podían pensar en Dios como alguien con un cuerpo, porque ellos decían que era como esa fuerza vital que hacía que el mundo existiera, ¿sí? Entonces, Eclesiastés 3:11, de tarea para meditarlo. Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin, ¿sí? Yo apenas voy como en el primer punto y coma y creo que nos va a faltar vida para poder entender todo eso, pero finalmente creo que hay mucho por allí para poder darnos cuenta de que Dios tiene la razón. Pues les agradezco muchísimo el haber estado esta noche. El día de mañana vamos a seguir viendo entonces figuras metafóricas de estos elementos, 4 elementos, decíamos 4 ríos, 4 cosas que las culturas las han encontrado como símbolos de la forma en que Dios ha hecho las cosas. Mañana vamos a ver 4 colores y pues vamos a seguir viendo estos grupos de 4 para con ellos ir construyendo nuestro concepto acerca de Dios. Comentarios finales antes de despedirnos, si alguien tuviera algo que decir. Juzgamos siempre la palabra, si hoy es demasiado pronto para juzgarla, pues la juzgaremos entonces mañana al comienzo. Dulce levantó la mano. Dulce, por favor. Gracias. Ahorita literalmente me acaba de volar la cabeza. Yo sí escuché que decían que todos seguimos un camino, todos vamos en busca, en el caso de no puedo pronunciar el nombre de la etnia, De perdón. los Wixárika. Gracias, de los Wixárikas. Era un dios desconocido que para ellos fue el venado azul. Y llega y se les explicó, se les evangelizó cómo se iban a alimentar una sola vez de él, ¿verdad? Luego escucho y dijera, mire, me quedo con eso porque es lo que me ha volado la cabeza. Escucho que como las películas, como el Avatar es el 5º elemento y empecé 5º elemento, bueno, nosotros, y empezando por el orden que siempre estamos luchando, entrecomillado, de que somos cuerpo, alma, espíritu, pero somos Cristo y Dios. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu. Entonces, justo es que en esa tercia estén también Cristo y Dios para completar esos 5 en nosotros, porque somos parte de Él. Y escribí, en Dios fuimos amor, idea, anhelo. En Cristo fuimos verbo que acciona con la palabra. En el Espíritu somos aliento divino del Padre, parte del Creador, siendo creación. En el alma somos voluntad, fuerza, discernimiento. En el cuerpo somos templo, vehículo. Entonces, Dios, Señor, ¿esto cómo se relaciona? El evangelista es amor, amor que atrae, amor que alcanza, amor que acerca. En Cristo somos los que compartimos ese mensaje. Amén. Enseñamos, somos maestros. Perdón. En el Espíritu, por la visión que se nos da, por el alcance que tenemos, que logramos tener en Él, somos profetas.
en el alma, con toda esa voluntad, con todo eso, yo puedo, yo conozco, yo sé, somos maestros. Y en el cuerpo somos el cordero, porque esto es lo que se sacrifica para alcanzar la estatura del varón perfecto. Efectivamente, hay espacio, tela donde cortarse. Ahora, yo quisiera nada más para no terminar sin poner esto y que no se nos pierda la visión cristocéntrica, ¿sí? Sí, sí, sí. Hubo un momento en donde cuando yo estaba con todas estas cuestiones, entré en inquietud, ¿sí? Porque esa también es la labor de lo apostolar y decir, a ver, Señor, ¿y en qué momento ya estoy fuera? ¿Sí? ¿En qué momento ya caí en blasfemia? No sé. Dios me decía que toda revelación es un ayo. La revelación no te salva. La ley fue una revelación, pero la intención de la ley no era salvar al hombre. La intención de la ley era que se convirtiera entonces en un ayo, en algo que conduce a nuestra fe para llegar a Cristo. El venado azul es una revelación, es un ayo para llevarnos a Cristo. Los 4 elementos y el 5º elemento es un ayo para llevarnos a Cristo. Cada cosa que Dios ha revelado entonces en el contexto de la humanidad es un ayo, para que podamos llegar a Cristo. No es que vamos a agarrar piedras y fuego y vamos a adorar a las piedras y al fuego. No. El fuego como símbolo es un ayo para llevarnos a Cristo, ¿sí? Para mí es bien importante dejarlo bien claro, ¿sí? Porque no quisiera, si ya de por sí por ahí dicen que soy medio satánico y de no sé cuántas cosas más, ¿sí? Y entonces, cada revelación que tú tienes es simplemente un ayo, es un anillo puesto en la nariz, para que entonces con ese anillo puesto en la nariz seas jalado por el Espíritu Santo para llevarte a Cristo. Jesús murió por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Él no es una metáfora. Físicamente vino a hacerlo. El venado azul es una metáfora. Y los elementos son una metáfora. Y cualquier cosa que como revelación general, un águila en un sueño comiéndose una serpiente es una metáfora. Pero Cristo es el sí y es el amén de Dios. Es la concreción de todas las metáforas. Y esto es bien importante, como lo estaba poniendo ahorita ahí en Gálatas 3:24. Y es bien importante entonces, porque si no, de otra manera, entonces sí, caemos en meternos en conflictos ahí bien esotéricos. Ok, te escucho, Lore, para poder despedirnos. Sí, nada más que lo siento como la apertura del apóstol Pablo, que él a los gentiles entendía a los gentiles y los incluía. Y Pedro pues estaba muy desconcertado de Pablo porque pues primero era el que mataba y luego que ya cambió, que ya es bueno y que entonces, pero esa parte, ese acercamiento humano, ese amor, así es lo que entiendo que conlleva toda esta revelación y simbolismo nada más para poderme acercar de una manera no juiciosa a los wixárikas, o sea, entenderlos, ¿sí? Es para entender el símbolo, como que Dios me hizo un puente, pues, para poderlos entender, ¿sí? Y bueno, una cosita, ahí va nomás una pequeña, comercialito, perdón, estoy preocupada porque hay pocas mujeres que van a ir a damas y tengo invitada especial, no sé qué tanto canceló la pastora Cintia para poder venir y pues les Usted no se invito preocupe, ¿sí? a Sí, los la varones pastora, que dejen ir a sus damas. yo creo Esa que es sí los una. dejan, mira, yo creo que sí los dejan ir, ¿sí? Pero, mira,
el Espíritu Santo añadía cada día a los que han de ser salvos, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy, muy sabios en no meternos a tratar de ser de Espíritu Santo. La gente que va a ir es la que va a ir. Y si va una sola persona, bendito sea Dios por el que fue, ¿sí? La salvación es personal, el crecimiento es personal. Entonces, en santa paz. Sí. ¿Sí? Yo estoy igual de preocupado contigo. la Que aquí conmigo va a ser para venir a trabajar y allá contigo va a ser para comer. ¿Eh? Digo, pues, ¿quiénes van a venir? Pues no sé, ¿verdad? Entonces, sí. pues Dios dirá. Y otra, no se les olvide lo de la despensa. Es que yo creo que nos ha pasado que se nos ha olvidado porque no hemos agarrado costumbre. Entonces les recuerdo, nada más. Ahí, aunque sea cualquier cosita. Es todo, gracias. Muy bien, ok, entonces, pues terminamos entonces. Dios les bendiga a todos. Gracias por su paciencia y su misericordia. Les encargo que estemos rumiando todas estas cosas. Se vale disentir, por supuesto. Órelo. Pídale a Dios entendimiento, sabiduría, misericordia para su pastor, ¿sí? Y órelo y búsquelo, ¿sí? En el contexto de la palabra. Como decía Gálatas 3:24, todo el ayo, ¿sí? Es llevarnos a Cristo. Dios les bendiga.